Francisco, su charla va a ser la transformación digital, ya no es una opción. Ismael es fundador y director de Big Smart Labs, consultora especializada en transformación digital. Es un emprendedor con más de 20 años de experiencia en la industria digital, además de especialista en transformación digital, es growth marketer, facilitador y coach ontológico profesional. En su carrera como emprendedor en negocios digitales ha creado varias startups, entre ellas PsychoFX XP, Difícil de portal pronunciar. .com, portal líder de habla hispana de comienzos del siglo, donde más de 20 millones de personas lo visitaban mensualmente. Sus éxitos y fracasos, y él acá dice que son aprendizajes, los llevaron a transmitir estos conocimientos y experiencia en sus conferencias, capacitaciones y asesorías a empresas. Fue el organizador de Barcamp Buenos Aires entre 2007 y 2012, evento que nucleaba toda la industria de Internet en Argentina, y es mentor de emprendedores en Guaira, NTXP Labs, Torre Negra Ventures y Torre Negra Ventures. En 2015 creó su consultora Big Smart Labs para acompañar a las empresas en su transformación digital, desde la tecnología, procesos y cultura organizacional. Previo a su etapa como emprendedor, ha trabajado en importantes empresas multinacionales como Telefónica Argentina, Banco Itaú, Hewlett Packard, entre otras. Y dentro de sus charlas y workshops está esta de transformación digital, charlas de coaching, marketing digital, cultura digital de organizaciones, metodologías ágiles, liderazgo y entrepreneurship. Bueno, Ismael, todo tuyo. Gracias, Fernando, por la intro. Bueno, como les dije antes, buenas tardes a todos. Un placer enorme estar acá con ustedes. Y bueno, y hoy vengo a hablarles, si bien vos, Fernando, viste la charla que di en su momento en Cladán, hace ya, antes de, en el viejo mundo, ¿no? Antes de la cuarentena. Ahora, por supuesto, la charla le di otra forma y la adapté a esta nueva realidad que estamos viviendo, porque antes yo hablaba de que se venía la transformación digital, había ciertas industrias, como la industria de ustedes, como industrias como la de petróleo, bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo del campo también, etcétera, que todavía tenían tiempo para transformarse, digamos, son las industrias que venían más retrasadas en cuanto a la transformación digital, versus, digo, comparándola con industrias como las telecomunicaciones, como los medios, ¿no? Que estaban hiper transformados. Había más tiempo, pero bueno, este coronavirus de alguna manera aceleró todo esto, entonces ya hablo de que ya no es más una opción, o no es una opción en cuestión de corto tiempo, sino que hoy en día ya estamos hablando prácticamente de que es una obligación, ¿no? Hoy entender este mundo digital, entender el impacto que tiene la tecnología, la forma de trabajar del mundo digital, es fundamental para poder, ya te diría hoy en día, subsistir, ¿no? Poder salir adelante y entender el mundo que se viene. Bueno, la intro ya la hiciste vos, así que solamente agrego algunos detalles personales. Soy padre de 3 hermosas mujeres, 2 adolescentes de 18 y 16 años y una pequeñita de año y medio, fanático de Star Wars y todo el mundo de la tecnología, obviamente. Bueno, como bien dijiste, hace más de 20 años que trabajo en la industria digital. Me considero un anticonsultor porque digo, no soy el típico consultor de libro que aprendió consultoría desde la teoría, sino que nada, tuve mis emprendimientos, tuve varias empresas. Mi empresa más grande, que fue mi primera startup, llegó a tener más de 40 empleados, levantamos fondos de inversión de Silicon Valley, varios millones de dólares, bueno, con mucha experiencia por ese lado, y después eso me llevó también a decir no quiero saber más nada con tener muchos empleados y quiero tener empresas lo más virtuales posibles, y más en este país divino que tenemos, donde es una ruleta rusa. Así que en el 2016 decidí empezar a ayudar a las empresas y emprendedores en todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Y bueno, ahí me metí de lleno en el mundo de las habilidades blandas, pues me di cuenta que las empresas necesitaban entender que la transformación digital no es un tema tecnológico, que es lo que vamos a charlar hoy un poco, sino que es un tema principalmente cultural, ¿sí? Es un cambio en el mindset, en la forma de pensar que tienen que adoptar las compañías para poder entender esta nueva era que estamos viviendo. Les hago una pregunta inicial y creo que abre bastante el juego, ¿no? ¿Se imaginan lo que hubiera sido esta pandemia en los 80, en los 90, sin
¿Por qué lo sitúo en los 80, 90 o principios de los 90? Porque no había internet, digo, o sea, no estábamos conectados, no podíamos darnos el lujo de hablar con el proveedor de China mediante un mensajito de WhatsApp, no podíamos darnos el lujo de tener miles de científicos del mundo conectados gracias a internet y acelerando el poder encontrar esta vacuna. O sea, realmente que haya sucedido esta pandemia en este momento, creo que es algo beneficioso para la sociedad más que negativo, ¿no? Porque si, de nuevo, si hubiera sucedido hace 20 años atrás, muy probablemente hoy estaríamos más cerca de lo que fue la pandemia de la fiebre, de la gripe española, que de lo que está haciendo hoy, ¿no? Que en comparación es nada esto, ¿no? Comparado con esta última gran pandemia que sufrió la humanidad. Y esto se vio reflejado muy graciosamente en un meme, estos chistes que andan dando vuelta por internet. Al principio de la pandemia apareció este chiste que se hizo súper viral, donde se preguntaba a los empresarios, a los dueños de empresas, quién aceleró la transformación digital en su empresa, y entre las opciones uno era el coronavirus, ¿no? Y obviamente la mayoría contestaba el coronavirus, ¿no? Más allá de que muchos venimos hace muchos años insistiendo con esto de la transformación, muchas empresas, incluso el CEO o el CTO, parte del equipo de la compañía que venían hablando de esto, pero hasta que no apareció un agente externo y casi de fuerza digamos, imposible de evitar, muchas compañías no le dieron bola a este tema de la transformación digital. Yo agarré ese chiste y le di otra forma y lo publiqué en mi cuenta de LinkedIn, y se volvió también hiperviral, más de 70.000 personas lo vieron, y esto fue también al comienzo de la pandemia, y esto mostró también, de hecho, cuando empecé a leer los comentarios, todo el mundo contando lo mismo, ¿no? Muchos diciendo, sí, yo como CEO de la empresa vengo hace tiempo impulsando esto, y la gente y no lograba que los equipos, y la verdad que ahora, o muchos me ponían trabas, me decían, no, es imposible que trabajemos remoto, no hay manera de que nuestros empleados se van a rascar, no van a trabajar, bueno, mil excusas, ¿no? Que hoy en día está demostradísimo que eran excusas, claramente. Incluso hasta los colegios, ¿no? Creo que está demostradísimo que muchos colegios, todo lo que tenía que ver con el esquema, con el mundo educativo, había mil excusas de no, necesitamos un plan de 2 años para transformar la tecnología de los colegios, y de golpe, nada, un día para el otro estaban todos conectados por Zoom y los colegios funcionaron. O sea, a mayor o menor medida se fue adaptando, pero muchas veces pasa eso, ¿no? Nos resistimos por naturaleza a los seres humanos, y no nos damos cuenta que a veces necesitamos ir por el camino más simple y después complejizarlo, pero necesitamos ir primero por el simple. Y esto justamente es lo que viene haciendo históricamente el mundo digital. ¿Por qué hablamos de transformación digital? El concepto de transformación digital nace en Silicon Valley, nace en Estados Unidos, en la cuna, digamos, de todas estas empresas digitales, y no nace principalmente por un tema tecnológico. Nace en realidad porque muchas de estas compañías empezaron a pensar, che, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está queriendo el consumidor? ¿Qué necesita el consumidor? Y desde esa mirada, desde esa pregunta inicial, empezaron a decir, ¿por qué no empezamos a crear productos y compañías con una mirada distinta? En vez de poner el foco en el negocio, pongamos el foco en lo que quiere la gente, en lo que quiere el consumidor. Y ahí empezaron a aparecer un montón de empresas, de tecnologías, que si uno se pone a analizarlas, por qué son exitosas, nos vamos a dar cuenta que no son exitosas por su modelo de negocios principalmente, sino porque entienden al consumidor, entienden la necesidad que tiene el consumidor, y desde ese lugar trabajan el modelo de negocio, y desde ese lugar trabajan el negocio en sí mismo. En el mundo de las comunicaciones, ¿quién se imagina hoy en día comunicándose si no fuera a través de un medio digital? O sea, hasta el móvil, ¿no? El móvil es un medio digital, ¿sí? La voz y los datos que viajan por acá son digitales, ¿sí? Hoy en día prácticamente los teléfonos fijos están muriendo, están desapareciendo a velocidad gigantesca. Yo en casa ya no tengo teléfono fijo hace muchos años, por ejemplo. Incluso cuando me mudé a esta casa nueva, lo primero que le dije a la dueña es, dame baja la línea. No, pero hace 10 años que la tengo. Y, digo, cuando yo me vaya de acá, no va a existir, o sea, no creo que exista el modelo de negocios de Telefónica o de Telecom en líneas de hogar. De hecho, van a estar convertidas todas a móviles directamente. En el mundo del entretenimiento, ¿sí? Hoy en día
todos, de alguna forma u otra, somos consumidores de entretenimiento digital, ya sea solamente porque vimos un video en YouTube o porque somos más sofisticados y utilizamos, no sé, la red de PlayStation para jugar online, YouTube Music, Spotify, etc. Lo mismo, las noticias, cada vez más va desapareciendo el papel y nos vamos a querer matar todos los fanáticos del asado, porque no sé cómo vamos a prender el fuego, y más los que odiamos las pastillitas, ¿no? Yo ya me lo puse a plantear a eso. Va a haber un negocio enorme para los que fabriquen algo que se asemeje al papel del diario. En el retail, bueno, en la pandemia quedó clarísimo, ¿no? En la importancia del e-commerce y la ventaja del e-commerce. Y al comienzo de la pandemia quedaron en evidencia los que tenían todo esto pensado de antes y los que no. Yo creo que los grandes perdedores al comienzo de la pandemia fueron los supermercados. No había una plataforma de supermercado como la gente que funcionara bien y que pudiera entregar a tiempo. De hecho, no sé si recuerdan al principio, si alguien intentó comprar en Coto o en Carrefour, una de esas, semanas tardaban en entregarte, 2 semanas, se caía el sitio, terminabas de armar el changuito, de ir a pagar, y se caía y perdías todo el changuito que habías armado. Bueno, era realmente muy frustrante. Mercado Libre, que ya la veía venir, porque el año pasado había anunciado que iba a lanzar el supermercado online, bueno, lo hizo, y bueno, hizo de alguna manera, y aparecieron los Rappi, aparecieron todos estos, a focalizarse también en el mundo del supermercado y a facilitarle la vida a estas empresas, y no hacer enemigos, ¿no? Por ejemplo, Rappi hoy es una compañía que en realidad es un aliado, ¿sí? De Carrefour, aliado de Coto, porque gracias a Rappi, que tiene una buena plataforma que funciona bien, la gente puede comprar online versus las malas plataformas que tienen estas empresas. El transporte. Yo, a pesar de que hago siempre los mismos recorridos y conozco perfectamente a dónde voy, no puedo manejar sin prender Waze, porque no hay manera de que por más experiencia que tengo, y esta conversación la tuve con un taxista hace un tiempo atrás, donde le dije, ¿podés poner Waze? Me dijo, no, tranquilo que yo sé llegar. Sí, pero vos no tenés un chip conectado al cerebro, al satélite que te dice cómo está el tráfico, o a internet que te dice cuántas personas hay conectadas. Es imposible, o sea, por más que tengas 30 años manejando, no hay manera que sepas el estado del tráfico. Y ahí es donde la tecnología empieza a facilitarnos la vida, y nosotros como consumidores nos empezamos a poner mucho más exigentes, ¿sí? Y esto pasa en todas las industrias. Acá les muestro algunas nomás, ¿no? Pero esto pasó en todas las industrias, empezaron a aparecer tecnologías y empresas que de alguna manera hackearon la manera tradicional de hacer las cosas. Y apareció el coronavirus, y esto se puso más en evidencia todavía. Como consumidores empezamos a cambiar, porque nuestra vara empezó a subir, ¿sí? Del momento que cualquiera de nosotros experimenta una mejor forma de hacer las cosas, le va a exigir a las marcas tradicionales lo mismo. Y si la marca no me lo da, me voy a ir. Por más que hace 30 años que soy cliente de la misma empresa, me voy a ir si veo que el competidor me da un mejor servicio, una mejor atención, me hace ganar tiempo, porque hoy en día, y más en las nuevas generaciones, cada vez más el valor tiempo es fundamental, ¿no? Calidad de vida. Prefiero toda la vida pedir algo por Rappi a tener que hacer 2 horas de cola en el supermercado. Sí, y esas 2 horas las gané para estar con mi familia, para trabajar o para lo que quiera. Es mi tiempo. O sea, hoy el consumidor valora cada vez más su tiempo. Entonces mis expectativas como consumidor cambió, y empiezo a exigirle a las empresas lo mismo. Ya no compro más el mensaje de marketing. Ya no me sirve más que la empresa me diga, yo soy la mejor empresa de punto suspensivo, lo que quieran. Sino que ahora lo que compro es la experiencia. O sea, ok, me decís que sos la mejor, fantástico, voy a comprar tu producto. Ahora más te vale que la experiencia que tengo con tu producto sea lo que dice tu marketing. Porque si no es así, claro, en el viejo mundo, ¿qué pasaba? Me compraba una heladera, esa heladera era mala, funcionaba mal, tenía problemas, y me enojaba, me quejaba, llamaba por teléfono, esperaba media hora para que me atiendan, me quejaba ante la persona que me atendía, ante la quinta persona que me atendía, porque probablemente me tenía que pasar de sector en sector, y 5 veces explicaba lo mismo. Me quejaba con mi familia, con mis amigos, y quedaba ahí. ¿Cuántas personas podía influenciar? 40, 50, 100. Imagínense que era una persona con muchos amigos. 100 personas podía influenciar, no mucho más. Hoy en día, esa misma mala experiencia la publico en las redes sociales, y eso puede explotar y llegar a miles de personas o millones de personas, como hay muchísimos casos de ejemplos que han sucedido. Entonces, hoy como consumidores empezamos a tener un poder que antes no teníamos, y las marcas, obviamente, las empresas empezaron a notar eso y empezaron a actuar en consecuencia.
Y empezaron a adaptarse. ¿Y qué tiene que ver? ¿De qué hablamos cuando hablamos de adaptarnos? Hablamos de empezar a ofrecer experiencias justamente a los clientes, ¿sí? Experiencias para poder adaptarnos a las necesidades que ellos tienen, empezar a incorporar tecnología y conocimiento digital que nos permitan, ¿sí?, comprender la necesidad de ese cliente, estar en tiempo y forma, poder darle trazabilidad de un envío de un e-commerce, trazabilidad desde que hago un pedido, poder entender dónde está ese consumidor y qué necesita. Todo eso me lo da la tecnología y me da el poder analizar los datos. Empezar a operar de manera mucho más eficiente y mucho más ágil gracias a las comunicaciones y gracias también a las herramientas digitales. Operar de manera remota, bueno, claramente, ¿no? Y esto lo estamos viviendo hoy en día. Ser omnicanales, ¿qué significa ser omnicanal? En el mundo de las empresas, cuando nos retrotraemos, no sé, 20, 30, 40 años, 50 años en el pasado, antes uno tenía pocos canales de comunicación con un cliente. El teléfono, quizás, la televisión, si uno hacía pauta, imagínense, y la oficina comercial donde venían a vernos. No había mucho más canales. Después empezaron a aparecer canales nuevos, ¿no? El celular, que WhatsApp, que las redes sociales, que bla, 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 bla. Y cada vez hay más canales de donde un cliente puede, nuestro sitio web, o sea, que un cliente puede conectarse con nosotros. Ahora, lo primero que hicieron las empresas fue tratar de estar en todos los canales posibles, ¿sí? Pero había un problema ahí, esos canales no estaban conectados entre sí. Entonces, ¿qué pasaba? Yo llamaba por teléfono, me decían una cosa, después iba al sitio web y el sitio web me daba otro mensaje distinto al que me habían dicho por teléfono, porque seguramente se habían olvidado de actualizarlo. Después me iba a la oficina comercial, hablaba con la persona que me tenía en la oficina comercial y me decía otra cosa distinta, porque no estaba y aparte no conocía mi caso, no sabía que yo había llamado por teléfono y que había entrado al sitio web. Entonces ahí es donde aparece el mundo omnicanal, que es, bueno, ¿cómo conecto todo eso para poder tener información de este consumidor, de este cliente y saber toda la experiencia que este cliente tuvo? Saber que ya habló con un ejecutivo de cuentas, saber que estuvo en el sitio y no pudo comprar, saber que llamó por teléfono y se quejó por tal tema, y de esa manera, al momento de atenderlo, ya esa persona deja de ser un número, pasa a ser, ¿sí?, una persona con nombre y apellido y con un historial dentro de la compañía, pero para eso necesitamos justamente la tecnología que nos permita unificar todos esos canales y dar esa atención totalmente personalizada. Entonces, la transformación digital, ¿qué no es? Vamos a arrancar por lo que no es la transformación digital. No es tener un CRM, o sea, no es tener esa herramienta que me permita entender al cliente. No es informatizar la compañía, no es hacer marketing digital, no es tener un e-commerce, no es tener un sitio web, no es estar en las redes sociales. Eso es digitalizar, eso no es transformarse. Eso es, hago acciones aisladas, sí, que me pueden dar cierta ventajita, pero no hay una estrategia detrás probablemente, casi seguro les puedo asegurar, no suele haber estrategia detrás cuando hacen este tipo de cambios. Entonces, ¿qué es la transformación digital realmente? Cuando hablamos de transformación digital, hablamos principalmente de un cambio de cultura, un cambio en la cultura y en la estrategia de la compañía que no afecta solamente al negocio o solamente a un área, afecta a toda la organización en su conjunto y a todos los stakeholders, todos los que tienen interés por la empresa, desde el cliente hasta el último empleado de la empresa, pasando por proveedores, pasando por partners, o sea, todos los que tienen interés en la compañía van a ser afectados por este cambio cultural y estratégico que necesitamos hacer para poder entender esta era digital. Y principalmente, ¿por qué? Porque es la forma de poder competir con estas empresas nativas digitales que ponen al cliente en el centro de la organización y que simplifican la forma de trabajar y que cada vez están apareciendo más y en todas las industrias. Y justamente la industria de ustedes no es ajena a esto, ¿no? Cada vez más aparecen nuevas empresas que tratan de buscar, de hacer las cosas de manera más eficiente utilizando la tecnología, y cuando uno analiza esas empresas y ven cómo funcionan, se van a dar cuenta que toda la manera de funcionar tiene que ver con una cultura, una manera distinta desde el liderazgo hasta las operaciones, hasta incluso la estructura de la compañía. Son estructuras mucho más horizontales, menos verticales. Bueno, ahora vamos a entrar más en ese detalle. Pero principalmente lo que quiero decir con esto es que es un cambio de mindset, es un cambio de mentalidad. Es como en la película Matrix, ¿no? Tenemos que sacarnos el chip, ¿sí?, de lo que conocíamos y ponernos el chip nuevo. Es dejar de querer gestionar una empresa en el siglo XXI con la mentalidad del siglo XX. No se puede, no se puede. O sea, es el fracaso asegurado si queremos seguir intentando gestionar una empresa en este nuevo siglo con el chipset
del siglo pasado. Y a mí esto me trae enseguida a colación esta frase de Darwin, es tan famosa, ¿no? Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y me encanta tachar especies y reemplazarlo por una palabra que todos conocemos, empresas, ¿sí? Y fíjense que la frase tiene el mismo sentido. Y esto está muy demostrado hoy en día. Hoy te puede aparecer una startup, una empresa chiquita, con 3 personas, con una idea disruptiva, que levantan 20, 30, 100 millones de dólares y disrumpen el mercado de una empresa que por ahí hace 200 años que está ahí, y vos decís, ¿cómo puede ser que estos 3 pibes lograron esto? Y bueno, justamente porque piensan fuera de la caja, porque justamente no son ni lo más rápido, ni lo más fuerte, ni lo más inteligentes. Tienen una capacidad de adaptación a los cambios tremenda, y eso es lo que los hace fuertes, justamente. Y esto lo podemos ver en este gráfico. En el año 1955, en la revista Fortune, salió la primera lista de las 500 compañías más valiosas del mundo. Hoy en día, y esto está desactualizado, me gustaría ver ahora, incluso post pandemia, cómo queda, hay 57 compañías vivas, ¿sí? De estas 500 de la lista original del año 55. Por supuesto, no todas fueron disrumpidas por lo digital, pero sí les puedo asegurar que fueron disrumpidas por no poder adaptarse a los cambios, ¿sí? Los cambios de época, los cambios de generaciones, la forma distinta de hacer las cosas, no se pudieron adaptar, y eso los llevó o a fracasar y terminar cerrando, o siendo absorbidos por empresas más grandes. Y principalmente tiene que ver porque las empresas, las personas, los seres humanos, no tenemos la capacidad de pensar de manera exponencial. ¿Y a qué me refiero con esto? Con este gráfico se ve muy simple. En el año 1400 y pico se crea la primer tecnología de esta nueva era, ¿sí? Que es la imprenta, una tecnología que revolucionó el mundo, ¿sí? Porque permitió poder expresar lo que alguien pensaba y distribuirlo a muchas personas, ¿no? Con los libros, con los diarios, etc. Desde que se crea la imprenta a la siguiente innovación pasaron 200 años, que fue el telescopio. Del telescopio a la siguiente innovación pasaron 100 años, que fue la máquina de vapor. De la máquina de vapor a la siguiente innovación pasaron 80 años, que fue el telégrafo, y así cada vez más se fue reduciendo esa aceleración hasta que entramos en lo que se llama la curva de exponencialidad. El ser humano no puede pensar exponencialmente, ¿sí? Siempre pensamos lineal. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes cómo se imagina en 5 años, muy probablemente la respuesta que me den sea lineal, ¿sí? Sea un crecimiento del orden del 10, 20, 15, 40%. No me van a decir, no, yo en 5 años me imagino viviendo en Beverly Hills con 50 millones de dólares en el banco, con 5 Ferrari. Digo, nadie, el ser humano no piensa de esa manera, y menos en cortos periodos de plazo. Y sin embargo, eso es lo que estamos viviendo hoy en el mundo tecnológico. Es tan acelerada la transformación, es tan acelerados los cambios, que yo les puedo asegurar que desde que arrancó esta charla hasta ahora, apareció alguna nueva innovación en el mundo, ¿sí? En este corto periodo de tiempo. Ya hoy pasamos la curva de exponencialidad, y hoy estamos hablando de que en el año 2015, por ejemplo, la computadora más rápida del mundo logró superar la velocidad de cómputo del cerebro de un ratón. ¿Sí? 2015, estamos hablando de hace 5 años atrás. Para el 2023 se espera que la computadora más rápida del mundo logre superar la velocidad de cómputo de un cerebro humano. Y para el 2045 se espera que la computadora más rápida del mundo supere la velocidad de cómputo de todos los cerebros de todos los humanos del planeta. Entonces, fíjense el nivel de aceleración. Entonces, ¿cómo podemos imaginarnos dónde vamos a estar en 5 años? No hay forma. Ni el mejor futurólogo nos puede decir dónde vamos a estar. Podemos tener una idea, pero les puedo asegurar que todo lo que pensemos va a ser mucho más todavía la aceleración que estamos viviendo. Y les quiero compartir este video, en donde creo que grafica un poquito todo esto, y aparte nos pone un poquito de esperanza de a dónde tenemos que poner el foco, saliendo de solamente de la parte tecnológica. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact.
Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Bueno, a ver, definitivamente, ¿hacia dónde vamos? Muy difícil saberlo, ¿no? Pero claramente creo que estamos saliendo de la era digital increíblemente, aunque muchos crean que estamos entrando, estamos saliendo porque lo digital en realidad ya tiene más de 40 años, 50 años, estamos entrando en la era de la humanidad. E increíblemente, a pesar de que estamos yendo hacia la inteligencia artificial, eso es lo que va a poner mucho más el foco en las personas, en la necesidad que tenemos los seres humanos de trascender justamente a la tecnología. Y la tecnología va a estar para ayudarnos, para simplificarnos la vida, para dejar de hacer las cosas para las cuales no estamos hechos los seres humanos, y donde sí estamos hechos, que es en pensar, es en poder trascender las emociones, poder conectarnos unos a otros. Ahí es donde vamos a generar el verdadero valor. Y dejarle a las máquinas justamente que hagan el trabajo pesado, ¿no? El cerebro humano, que todavía está muy lejos de la tecnología de poder emularlo, de poder hacer algo similar, es donde se va a poner el mayor valor en el futuro, y cada vez más va a haber más conciencia del impacto que le estamos haciendo al planeta, a la sociedad, etc., ¿no? Y la transformación digital justamente transforma todos los aspectos del negocio, no transforma solamente la tecnología o solamente el modelo de negocios, sino que transforma todo. Y desde ese punto de vista, a mí me gusta hablar de 4 ejes, que son los que de alguna manera uno tiene que pensar al momento de hacer una transformación digital o de encarar una transformación. Y estos ejes tienen que ver, primero, con crear una cultura de innovación, o sea, pensar en la innovación, estar constantemente, es más, hasta les diría, si es posible, armar un área de innovación dentro de la empresa que esté constantemente
probando y equivocándose para poder trascender, porque justamente eso es lo que hacen las empresas digitales, están todo el tiempo probando, experimentando, y no le tienen miedo al error, no le tienen miedo al fracaso, porque es parte justamente del crecimiento, ¿no? Necesitas equivocarte para poder aprender, es la base de la ciencia, ¿no? En sí misma. Entonces necesitamos esa cultura de innovación digital que sea un documento vivo, que sea un formato vivo. ¿A qué me refiero con vivo? Que justamente como el mundo cambia a velocidades tan grandes, probablemente lo que hoy definamos en 6 meses se puede llegar a volver obsoleto o en un año. Entonces necesitamos estar constantemente optimizándolo y cambiándolo. No podemos decir, esta es la visión 2030, ¿no? Y quedarnos ahí fijos en esa visión, porque cuando pasen 2 años esa visión quedó obsoleta probablemente. Entonces necesitamos ir actualizándola y hacer visiones más cortas incluso. Tenemos que poder crear un ecosistema de innovación digital para poder estar conectados con las cosas que están sucediendo. De nuevo, es tan veloz todo esto que muchas veces, y es muy común esto, las empresas nunca van a poder estar adelante de la innovación, siempre van a estar un paso atrás. Y es normal, es lógico, no está mal, es completamente normal. Pero necesitamos poder crear ese ecosistema. ¿Y a qué me refiero con ecosistema? Me refiero a conectarse con estas startups, conectarse con estas empresas que están innovando en nuestra industria, y en vez de verlas como enemigos, en vez de verlas como, esto me pueden llegar a venir a quitar negocios, al contrario, asociarse con esas empresas, hacer alianzas, puede ser extremadamente fructífero, y hay muchísimos casos que lo demuestran. Y aparte esas empresas muchas veces lo que no tienen es la experiencia, ¿sí?, de negocios, la experiencia, los contactos, la llegada, que sí tienen las empresas tradicionales, y que cuando se juntan y hacen y tejen alianzas, se produce algo fantástico y un crecimiento exponencial. Identificar las oportunidades digitales justamente para poder mejorar los procesos de negocios que hoy tenemos. Yo les puedo asegurar que si hacen doble clic en cada proceso de la empresa, debe haber fácilmente un 80% de los procesos que se pueden mejorar gracias a lo digital y gracias a la tecnología. Y eso solamente haciendo eso nomás se puede llegar a mejorar muchísimo, desde los ingresos hasta bajar enormemente los costos, solamente implementando tecnologías que incluso muchas veces hasta les diría son gratuitas, ni siquiera implican inversión. El mundo tecnológico de hoy ya no es como el de antes, en donde uno decía, tengo que implementar un sistema, y era, hay que pensar en los servidores, la persona que lo va a mantener, el costo de las licencias, el software, después el upgrade. Hoy está todo en la nube. Hoy contratás un software en la nube, pagás una licencia una sola vez, nadie lo tiene que mantener, no tenés que tener un equipo de IT, no tenés que tener servidores. Hoy está la tecnología está muy democratizada y facilita muchísimo las cosas, ¿no? Y por último, por supuesto, tiene que haber una mentalidad, un mindset de capacitación constante, ¿sí? Este mundo que estamos viendo hoy requiere, ¿sí?, una forma de pensar en la cual estemos todo el tiempo capacitándonos, todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas. No podemos darnos el lujo de decir, estoy un año sin actualizarme, porque cuando te querés dar cuenta, el gap que se generó es más grande que un año. Es más grande que un año, mucho más, justamente por esa aceleración que les contaba antes. Y después volver a estar a la altura de donde estabas hace un año atrás es tan costoso, es tan difícil, que es básicamente volver a hacer una transformación nuevamente. Y además hay otro factor importante, ¿no?, de la capacitación constante, que si queremos atraer nuevos talentos, si queremos atraer nuevas generaciones, no la vamos a poder atraer si la compañía no se adapta a estas nuevas realidades. Y es importante entender que el mercado es el que mueve la innovación, no somos nosotros. Venimos de un mundo donde antes la innovación surgía dentro de las compañías. Se armaban las famosas áreas de I+D, ¿no?, de investigación y desarrollo, y probaban 1000 ideas hasta que terminaban sacando alguna al mercado, después se dan cuenta, no, el mercado no la necesita, bueno, volvamos para adentro de nuevo, volvamos a probar. Hoy no funciona así el mundo, hoy el mundo funciona al revés. Hoy es la industria, el mercado, ¿sí?, el que está demandando, y es el mercado el que promueve la innovación. Y acá lo tenemos un ejemplo clarísimo en la industria de ustedes, que es todo lo que está sucediendo con el futuro de la alimentación en el mundo, y la problemática que hay al respecto, y todo el tema de la conciencia que se está generando, y las nuevas generaciones, que cada vez van creciendo, cada vez van ocupando posiciones más importantes dentro de las grandes compañías, y esas tendencias que antes veíamos en adolescentes, ahora ya no es de adolescentes, ahora son de pibes de 20 y pico de años, ¿sí?, de 30 y pico de años, que ya están empezando a tener cargos gerenciales, cargos importantes dentro de las compañías, y en unos años van a ser los dueños, van a ser los directores.
Entonces, toda esa tendencia está provocando ese tipo de cosas, ¿no? Que aparezcan compañías como esta Impossible Food, ¿sí? Que cuando salió a la bolsa rompió todos los esquemas y fue una de las compañías de mayor valor, creo que fue Impossible Food o la competencia, no recuerdo cuál, pero que tuvo el mayor crecimiento en 24 horas de los últimos 40 años de la bolsa de Wall Street. La compañía que más creció en 24 horas en los últimos 40 años en Wall Street. Una compañía que fabrica hamburguesas que no tienen carne, que están hechas 100% de vegetal. Y vos decís, bueno, pero ¿cuánta gente lo va a comer? No sé qué. Sí, todos decían eso al principio. Y de golpe hicieron un acuerdo con Whopper, y ahora con Burger King, y ahora todos los Burger King de Estados Unidos te ofrecen esta hamburguesa. Y después la competencia es un acuerdo con McDonald's. Y de a poquito esto va creciendo. Y ahora ya tenés, creo que 3 o 4 compañías argentinas que la fabrican también, otra chilena, y cada vez más. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la exponencialidad. Estas cosas que antes estábamos acostumbrados, no, hasta que llega Argentina a esto, 5 años. Eso era la época que nosotros éramos jóvenes, ¿sí? Cuando las cosas surgían en Japón, y Japón era el innovador, y tardaba 5 años en llegar una innovación de Japón a la Argentina. Hoy, una innovación en cualquier parte del mundo la tenés en una semana acá. O sea, es literal, funciona de esa manera. Entonces tenemos que empezar a ver el mundo de esa forma y entender de que la innovación la promueve el mercado y no la promovemos nosotros internamente. Y que todo lo que vemos como lejano, cuando te querés dar cuenta, cerraste los ojos, los abriste y está al lado tuyo y te comió, ¿sí? Ya te está afectando al negocio. Bueno, esto que les decía antes, ¿no? Hay un informe de McKinsey que habla que básicamente se espera un crecimiento de la población mundial y del bienestar global que va a impulsar muy fuerte la demanda de alimentación, y hoy, el mundo que hoy conocemos, no puede solventar esa cantidad de comida que va a necesitar la humanidad apenas en el 2050, o sea, a la vuelta de la esquina, ¿sí? Estamos hablando de que la cantidad de comida que se va a consumir en el 2050, en todo el año 2050, va a ser la misma cantidad de comida que se consumió desde que existe el ser humano hasta hoy. Si acumulamos toda la comida que se consumió en toda la historia de la humanidad hasta hoy, es lo mismo que se va a consumir en el 2050. Entonces, estamos en un problema enorme y por eso están apareciendo cada vez más empresas tecnológicas a ver cómo disrumpen esto y cómo encuentran soluciones al futuro de la alimentación. Y acá creo que hay una oportunidad gigante, porque eso, por supuesto, lo que hace también es que se abran las billeteras de inversiones astronómicas, ¿sí? Que van a poner mucho dinero en esta industria, y ya lo estamos viendo, para poder justamente encontrar soluciones a esta realidad, ¿no? Y hoy ya tenemos un montón de compañías que están haciendo cosas distintas, algunas incluso que fueron invertidas por Cargill, por grandes compañías, ¿cómo se llama? Del mundo tradicional. Por ejemplo, Memphis Meats también, la misión de ellos es construir una carne que sea, ¿cómo se llama? Fabricada en un laboratorio, ¿sí? En vez de matar vacas o criar vacas, es directamente fabricamos la carne, ¿sí? Y hoy ya existe, ya existe, ya la probaron, ya está en prototipo, en cualquier momento, de nuevo, sale a producción masiva. Así como ni nos imaginábamos la carne vegetal, hoy ya existe esta carne fabricada en un laboratorio. Y en cualquier momento la tenemos acá en Argentina, seguro, algún laboratorio grande lo va a hacer. Beyond Meat, otra empresa que está haciendo lo mismo. Bueno, hay varias, estas son las 4 más importantes que han recibido cientos de millones de dólares de inversión de grandes compañías en Estados Unidos, y que están buscando la manera de generar alimentación sustentable, y que no afecte y que no necesite de tanto terreno o de tanta consumo de agua, bueno, todo lo que hoy ya seguramente ustedes conocen la problemática. Entonces, volviendo a la transformación dentro de las empresas, ¿qué se puede transformar dentro de las empresas? A mí me gusta hablar de 6 niveles o 6 áreas claves dentro de las compañías que tienen que transformarse para poder realmente convertirse en una compañía digital, ¿sí? O que piense de manera digital. Esas áreas son experiencia de cliente, que ya lo hablamos al principio, ¿no? Esto de poder comprender a nuestro consumidor, y ojo, cuando hablamos de consumidor, porque muchas veces, en ciertas industrias como las de ustedes, por ahí el cliente, ustedes lo ven, al cliente inmediato, al que ustedes le venden directamente, pero en realidad el cliente final, ¿sí? No es ese, todos lo sabemos, ¿no? Somos cualquiera de nosotros que consume sus productos. Y el que va a marcar la tendencia, justamente,
es ese cliente final, el último consumidor, ¿no? Entonces, la experiencia que tenemos que tener en cuenta, que es lo que muchas de estas empresas que vimos antes tienen en cuenta, de hecho, de las empresas que les conté que fabrican estas carnes vegetales en Argentina, hay una en Rosario, ahora no me acuerdo el nombre, no sé si Nahuel te acordás, en un momento lo hablamos en una charla, solamente la vende por internet, no usa distribuidores, o sea, pero a propósito, no quiere quiere eliminar intermediarios. Entonces, la única manera de comprarles a ellos es a través de su plataforma de e-commerce. Y esto lo estamos viendo cada vez más seguido, ¿sí? Que se empieza... Una de las grandes ventajas del mundo de Internet es que se eliminan los intermediarios. Y esto lo vivimos con Mercado Libre, por ejemplo, ¿sí? Hoy un fabricante de muebles te puede vender en forma directa a vos y saltar por completo a la casa de muebles, no sé, la Avenida Belgrano, acá en Capital Federal. Y eso está pasando en todas las industrias cada vez más. Los intermediarios tienden a morir porque ya no tienen, gracias a Internet, empiezan a aparecer otras formas de poder llegar al consumidor final. Y en el mundo del agro lo estamos viendo, como por ejemplo con Agrofy, ¿no? Y con varias compañías que están haciendo cosas similares para venderle productos directamente al consumidor final. No quiere decir que eso elimina 100% el intermediario, pero aparece un modelo de negocio gigante que antes no existía. Perdón, se me escapó el clic. Bueno, el modelo de negocio ya lo hablamos, ¿no? Todo el tema tecnológico trae también la disrupción en los modelos de negocio. Esto lo vemos en compañías como Uber, compañías como Airbnb, empresas que agarraron una industria tradicional que todos conocemos, pero gracias a la tecnología le encontraron un modelo de negocios alternativo, ¿no? Uber poniendo a cualquier persona, a cualquier hijo del vecino a que ponga su auto y se convierta en un conductor de Uber, ¿sí? Sin tener que ser ni empleado de Uber, ni depender solamente de Uber. Ese mismo conductor puede estar manejando el auto simultáneamente para Uber y para Cabify, por ejemplo. O sea, entonces cambia por completo la concepción del negocio. Y esto, de nuevo, está pasando en todas las industrias. El liderazgo, ¿sí? El nuevo estilo de liderazgo. Venimos de un estilo de liderazgo más paternalista, más autoritario, verticalista, y todo este nuevo mundo que estamos viviendo hoy, ese estilo de liderazgo ya cada vez más está desapareciendo y va a terminar de desaparecer del todo, y empiezan a aparecer nuevos estilos de liderazgo. Hoy los dos estilos de liderazgo que más se hablan tienen que ver con el estilo de liderazgo, facilitador y el liderazgo en servicio, ¿no? Este líder que en vez de ser el líder al que todos seguimos porque es el que más sabe, o el líder que da órdenes, ¿sí? Que se para frente a su equipo a decirle lo que tiene que hacer, hoy los líderes de hoy en día se ponen atrás, ¿sí? No es el que dice lo que hay que hacer, sino que se rodea de gente que sabe lo que hay que hacer, se rodea de gente que sabe más que ellos, y su rol es un rol de facilitador, en el cual lo que hace es allanarle el camino a su equipo, empoderarlo, ayudarlo a que tenga las herramientas y que tenga el camino allanado para que pueda trabajar, y les permite ser autónomos, tener autonomía y manejarse con libertad. Y eso, obviamente, si uno lo piensa, es virtuoso el crecimiento cuando uno empieza a empoderar a sus equipos. Por supuesto, no todas las personas están preparadas para trabajar con este estilo de liderazgo, y ahí también entra en juego también la capacidad del líder de saber, bueno, quién queda, quién no, cómo lo movemos, entender también las aptitudes que tiene cada persona y no pretender que todos son iguales y todos piensan igual y todos funcionan igual. No, hay personas que tienen más habilidades para una cosa y otras para otra. Estos líderes facilitadores lo que hacen también es entender eso, es trabajar con el individuo y no con el equipo en su conjunto. Bueno, es un tema que da para una charla completa, ¿no? Pero el liderazgo claramente tiene que cambiar si queremos incluso poder incorporar nuevas generaciones en nuestros equipos que buscan este estilo de liderazgo, y si no lo encuentra, se ven excluidas inmediatamente, duran muy poco dentro de las compañías. La cultura, bueno, necesitamos cambiar la cultura, es una obviedad, lo venimos hablando, ¿no? La cultura tiene que cambiar para poder empezar a utilizar herramientas digitales y para poder entender este nuevo mundo. Si no se transforma la cultura de la organización, es lo mismo que nada, ¿no? Es como siendo una frase poco feliz, ¿no? Pero es como darle una navaja a un mono. Para mí, poner tecnología sin preparar a la gente para estar adaptada a la tecnología es peligrosísimo. O termina siendo incluso hasta una inversión carísima, ¿sí? Porque lo que termina pasando es que de golpe tenés un montón de herramientas digitales o tecnologías y la gente sigue usando Excel, sigue usando el papelito, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie las capacitó, nadie las preparó, nadie les explicó las ventajas. Entonces, si no se trabaja la cultura, la tecnología termina siendo incluso hasta a veces un enemigo más que un amigo.
transformar la organización y los procesos, ¿no? De pasar de organizaciones verticales a organizaciones más planas, que eliminen la burocracia extrema que genera la verticalidad, y obviamente los procesos requieren de tecnología para poder volverse más ágiles y más aceitados. Y por último, plataformas ágiles, que cuando hablo de plataformas no hablo de tecnología solamente, sino también de metodología, formas de trabajo ágiles, que permite tomar decisiones mucho más rápidas y no tardar demasiado en tomar decisiones o en generar nuevos proyectos, que cuando lanzaste al mercado, cuando saliste, llegaste tarde. Eso es lo que permite hoy la agilidad, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace esto? Yo lo tengo, esta es un poco mi forma de verlo, de pensarlo, es armar una estructura en la cual la estrategia digital tiene que estar montada sobre 5 pilares fundamentales, ¿no? La cultura, que es lo que venimos hablando, ¿no? Desarrollar una cultura ágil, apoyada en la experimentación, en el liderazgo en servicio, etcétera, etcétera. Un pilar fundamental, que es tener un roadmap muy claro de las actividades digitales que vamos a hacer, y hacia dónde queremos ir, y que tiene que ser vivo, porque tiene que ir mutando y cambiando con el tiempo, y adaptándose a las nuevas realidades que tiene el mundo. Un ecosistema digital, o sea, poder conectar a la compañía con el ecosistema, poder entender qué está sucediendo en la industria, cuáles son las innovaciones, quiénes son los players que están haciendo las cosas diferentes, y asociarnos, hacer partnership, alianzas estratégicas, para poder crecer de la mano de ellos, y no esperar que la innovación venga solamente interna, porque muy probablemente no suceda, y sea frustrante incluso. Como la comunicación digital es fundamental en un proceso de transformación digital, comunicar, tanto interna como externamente. Internamente, por la cuestión muy simple, si no se comunica y no se explica el para qué y el por qué se hacen las cosas, empiezan a aparecer las resistencias. Y empiezan a aparecer todos los resistores, si existe la palabra, internos en las compañías, que terminan siendo después enormes adoquines en el camino, ¿sí? Y muchas veces no es que son adoquines porque lo son, sino simplemente porque no les comunicamos el para qué, no les comunicamos dónde van a quedar ellos en ese nuevo esquema, su rol en ese nuevo esquema, y eso obviamente por naturaleza el ser humano se resiste, ante cualquier cambio nos resistimos. Está demostrado hasta en las neurociencias que el cerebro se resiste a hacer cualquier cosa que no está acostumbrado, ¿sí? Porque gasta más energía. Entonces necesitamos nosotros como líderes poder allanar ese camino para evitar esa resistencia, ¿no? Y la comunicación hacia afuera para poder contarle al mercado y mostrarle a nuestros clientes y a nuestros proveedores, etcétera, que estamos cambiando y nos estamos adaptando a este nuevo mundo para no quedar obsoletos, lógicamente, ¿no? Y por último, la gobernanza digital. ¿Qué es la gobernanza digital? Es básicamente todo lo que estamos haciendo tiene que estar sobre ciertos ejes, ¿no? Sobre políticas, sobre estándares. No es cuestión ahora de que cada área salga corriendo y decida, yo voy a usar esta herramienta, yo esta, porque después tenés un problema enorme, gigante, de que tenés 20 herramientas distintas que no son compatibles entre sí. Entonces, tiene que existir estas políticas, que todas estas políticas, para que se puedan definir, tiene que haber lo que es el comité digital, que de alguna manera vela por estos 5 pilares. Y ese comité digital tiene que ser lo más heterogéneo posible, personas de diferentes áreas de la compañía que estén velando porque esta transformación suceda y se siga la estrategia que se definió junto con los líderes de la compañía. Si esto se hace de una manera prolija, lo que se termina logrando es que la transformación digital, o la palabra digital, deje de ser un área de la empresa, deje de ser marketing, deje de ser tecnología, y pase a ser algo cross. No es un área en realidad, es algo que cruza de manera horizontal a todas las áreas de la compañía, ¿sí? La transformación digital, el área digital, es algo que impacta en todas las áreas, y que ayuda además a que las áreas hablen entre sí, ¿sí? Dejen de ser silos compartimentados y que funcionan como empresas separadas, y empiecen a dialogar, y empiecen a entenderse, y empiecen a ayudarse desde la tecnología y desde las metodologías a funcionar de una manera mucho más ágil. Entonces lo digital justamente es el protagonista de la innovación dentro de las empresas. Y para terminar, ¿para qué sirve entonces, después de todo lo que hablé, la transformación digital? Para mí sirve para 3 cosas fundamentales. Primero, para sobrevivir, claramente, y hoy más que nunca, ¿no? O sea, está demostradísimo que la transformación digital nos ayuda a sobrevivir este nuevo mundo que estamos viviendo. A todo hotel le llega su Airbnb, o a todo taxi le llega su Uber, pónganle la frase que quieran, pero fíjense que incluso a Airbnb le llegó su disruptor, que en este caso fue el coronavirus. Airbnb es una compañía que llegó a tener, no sé cuántos empleados, que 7.000 empleados en todo el mundo, tuvieron que despedir como a 5.000,
O sea, fue una locura, están en un problema serio porque es una compañía que depende del mundo del turismo, pero, como es una compañía ágil y que está preparada para los cambios, preparada para adaptarse a lo que suceda, se pudieron adaptar rápidamente y encontraron otros modelos de negocio, empezaron a ofrecer experiencias digitales, a prepararse para cuando vuelva toda la normalidad, y bueno, y se adaptaron, en vez de quebrar y desaparecer, o en vez de enojarse, o en vez de resistirse, no, buscaron la vuelta de cómo subsistir a esta nueva realidad, ¿no? En segunda instancia, para crecer, ¿sí? Porque gracias a lo digital podemos generar muchos más ingresos, podemos generar nuevos modelos de negocios, nuevos clientes, ser mucho más eficientes en la forma de trabajar, reducir los recursos, y no hablo solamente, o no hablo de recursos humanos en general, porque a veces justamente crece tanto el negocio que no necesitas reducir recursos humanos, sino que hablo de recursos físicos, ¿sí? La transformación digital, y hoy lo estamos viendo, ¿no? Muchas compañías están diciendo, che, vale la pena tener todas estas mega oficinas cuando tengo todo un área de la empresa que puede funcionar tranquilamente trabajando 3 días a la semana remotamente, o necesito tener escritorios fijos, no puedo tener escritorios móviles, digo, un montón de cosas que empezás a pensar que antes no se pensaban y que ya el mundo digital lo venía haciendo, y que puede generar un ahorro enorme de costos dentro de las empresas. Y por último, para adaptarnos, ¿por qué? Porque esta realidad que estamos viviendo es la punta del iceberg, ¿sí? Estamos viendo apenas un pedacito de lo que se viene, todavía no entramos en el mundo totalmente transformado, entonces necesitamos volvernos flexibles para que sea lo que sea que se venga, sea lo que sea la nueva innovación que aparezca, tener la flexibilidad para poder adaptarnos a ese cambio. Y no sé si conocen la historia del águila americana. El águila americana es el ave más longeva del mundo, llega a vivir 70 años, pero a los 40 sufre una crisis de identidad muy fuerte que le lleva a tomar una decisión binaria, ¿sí? O renovarse o morir. ¿Por qué renovarse? Porque su pico se tuerce de tal forma, se curva de tal manera que no puede carroñar, no puede comer. Y no solo eso, miren, si encima ya eso es un problema, sus garras se doblan de tal forma y si pierden fuerza que no pueden agarrar sus presas, con lo cual más difícil todavía comer. Y encima, si eso no fuera poco, se le debilitan sus plumas, muchas plumas se les empiezan a debilitar, con lo cual le cuesta volar, ya no tiene la fuerza para poder levantar vuelo. Entonces tiene que tomar una decisión muy rápida, o se deja estar y se muere porque no puede comer, o se muere porque se la morfa un depredador, o toma la decisión de irse a lo más alto posible de una montaña, lejos del alcance de un depredador, y arrancarse el pico frente a las rocas. ¿Para qué? Para que le crezca uno nuevo. Con ese nuevo pico se arranca una a una todas las garras, y luego todas las plumas que tiene debilitadas. ¿Para qué? Para que justamente gracias a esa renovación pueda vivir 30 años más. Ese proceso dura 6 meses y les puedo asegurar que debe ser extremadamente doloroso. Bueno, para mí las empresas en esta era digital están viviendo lo mismo que vive el águila, ¿no? A sus 40 años. Necesitan hacer esa transformación que sí, va a tener un periodo que va a ser difícil, va a tener mucha resistencia, no me quiero imaginar al águila arrancándose las garras, no debe ser fácil, es algo muy similar, ¿sí? Pero ese periodo de transformación, ese periodo de resistencia y ese periodo de cambio les va a permitir vivir no 30 años más como el águila, sino que las empresas tienen la ventaja de que pueden vivir in eternum, ¿no? Generación tras generación. Así que los invito a aprender del poder del águila para poder renovarse y no quedarse y morir, ¿no? Gracias.